Es tiempo de parar la pelota y charlar un poco de un tema importante. De que, como decíamos al principio, últimamente se habla un poco más porque algunas ficciones han puesto esta enfermedad, el Asperger, en boca de todos. Y está bueno siempre tener un poco más de información. Para eso está con nosotros el licenciado Matías Acadaveira. Espero haberlo dicho bien. Bienvenido, viejo, gracias. ¿Cómo andás? Contame un poco sobre esto que decía yo. ¿Qué pasa cuando una enfermedad de pronto tiene más visibilidad de lo que venía acostumbrado? Empieza a generarse como una polémica. Me acuerdo con el personaje que hacían en una ficción en el 13, se había empezado a dar polémica. Algunos decían, bueno, no es tan así, pero está bueno que por lo menos se hable del tema. ¿Qué pasa con la enfermedad y el tratamiento que le dan los medios? Bueno, en primer lugar, tratamos de no hablar de enfermedad porque es una condición del neurodesarrollo. Primer error, no, que asumo y que está bueno ir conociendo. ¿Está bien? Es habitual sí, que lo que mencionen como enfermedad, porque es habitual también que un padre espere un hijo sin ningún tipo de diagnóstico, ¿no? Nadie desea tener un hijo con diagnóstico psiquiátrico, neurológico, psicológico. Y sí hablamos de un neurodesarrollo, de un cerebro en crecimiento que empieza a tener características peculiares. O sea, lo correcto es decirle condición. Condición. Y porque acompaña a la persona a lo largo de su vida. Acompaña a lo largo, es crónico, digamos, a lo largo de toda la vida o puede tener variaciones. No es una enfermedad, pero sí hablamos de enseñanza de habilidades y mejorar la calidad de vida de las personas que tienen alguna condición dentro del espectro Asperger o dentro del espectro del autismo. Se puede llamar así, ¿no? Se nace así. Se nace así. ¿Se puede decir que sea un trastorno? Justamente una de las diferencias entre trastorno y condición es que si es trastorno, o sea, si hay criterios médicos que coinciden con la nomenclatura o el diagnóstico trastorno del espectro autista, síndrome de Asperger, es porque está interfiriendo en la vida diaria de esa persona. Hay personas que tienen condiciones dentro del autismo que no interfieren en su vida. Por ejemplo, el otro día diagnosticé un adulto con 56 años de síndrome de Asperger. Y esa persona tenía familia, hijos, trabajo, y empezó a registrar características de su vida privada, de su vida personal, en función de haber recibido el diagnóstico de su hijo. Y quiso hacer como una búsqueda para poder entenderse más al mismo. Pero no significa que ese diagnóstico, a esa edad en particular, a esa persona le vaya a modificar algo en particular. ¿Cómo te das cuenta en un chiquito? ¿Cuál es el primer síntoma que delata y que decís, uy, a este chiquito lo voy a llevar porque me parece que...? Bueno, el síndrome de Asperger es un tipo de autismo, se encuadra dentro del espectro del autismo. Y dependiendo el subtipo, si tiene o no tiene Asperger, es más fácil o más difícil poder encontrar las señales de alerta en el desarrollo temprano. ¿Que hay grados? Hay grados, son niveles de severidad, dependiendo qué tan comprometido esté el desarrollo de ese niño. Puede haber personas con autismo que no han desarrollado el lenguaje verbal todavía, entonces es más claro y tal vez esos papás a los 2 años de vida ya van a ir a consultar, pero en el caso del síndrome de Asperger es un poco más complejo porque a veces no hay diferencias en el lenguaje formal. O sea, a los 2 años los chicos están hablando y no hay diferencias cuantitativas en lo que es la inteligencia propiamente dicha. Pero sí en la sensación, en las emociones. En las emociones, en la falta de contacto visual o un contacto visual inusual, en todo lo que tiene que ver con intereses absorbentes, chicos que son como especialistas en pequeñas cosas que realmente pueden dar clase de eso. Con respecto al lenguaje aparecen dificultades en la pragmática del lenguaje, dificultades en el lenguaje simbólico, ser más bien literales. Bueno, fueron a ver la obra de teatro. Yo lo que ayer fue a verla. La parte de su físico y la parte neurológica, o sea, es como muchos cambios, como lo ves muy nervioso, después lo ves re tranquilo, o sea, eso también... Eso es como más de regulación emocional. Lo que yo veo que un chico con este trastorno, o lo que vos digas, es un chico que una condición, puede vivir bien. Muy bien, siempre y cuando estemos atentos a las necesidades reales de esa persona. Exacto. Una de las cosas que decimos es conocer más, como vos bien dijiste, hay mucha mayor visibilización acerca del autismo. Más información. Y es conocer más para crear ambientes amigables. Claro. En la obra de teatro se ve muy claro, bueno, en la obra de teatro hablamos del curioso incidente de un perro a medianoche, que el personaje tiene síndrome de Asperger y muestra muy bien el efecto sensorial, o sea, cómo él vive las emociones y las sensaciones del mundo, ¿no? Muchas personas con autismo tienen hipersensibilidad auditiva ante determinados ruidos, no los pueden procesar con cierta claridad y perturban su dinámica y es como que la persona va acumulando sensaciones de incomodidad frente a determinados ruidos. Por ejemplo, si escuchamos de fondo hay como un extractor o un ventilador. Sí. Eso ahora que se los marqué lo escuchan, pero quizás antes lo estamos filtrando y estamos atentos acá. Personas con autismo tal vez no filtran
bien estos estímulos sensoriales. Lo tienen antes que cualquier otro sonido. Y entonces no están pudiendo encontrar, por ejemplo, la idea principal de este contexto ahora es que hablemos de autismo y Asperger entre los 4, 5. Pero quizás un estímulo sensorial me interfiere de tal punto que me hace perder la regulación emocional. Entonces personas que no entienden lo que le está pasando pueden decir, reaccionó de la nada este chico y quizás está gritando y tapándose los oídos. Pero si yo estoy haciendo una lectura del ambiente, estoy entendiendo mejor por qué esa persona actúa como actúa. Claro. Los papás con chicos con la condición también Asperger, tienen que ser los principales terapeutas, tienen que relajarse, tienen que agarrarlo a tiempo. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque me decís que el trastorno de espectro autista tiene mejor síntoma, un diagnóstico, que capaz que el Asperger como que medio se te nubla un poco, se te puede escapar. Sí. ¿Qué pasa? Los síntomas más ligados a la infancia temprana quedan como más en evidencia. Y una persona con Asperger, que quizás tiene mucho más interés en algunas cuestiones y la parte de la inteligencia parecería estar como mucho más sobredimensionada o sobrevalorada, muchos adultos dicen, qué inteligente que es, mirá cómo habla. Y empezamos a darnos cuenta que quizás empiezan a llevar mejor con los adultos que con los chicos, que en el colegio la interacción social no es tan buena, si no hay una conexión con esos intereses que al chico digamos, lo motivan. Pero eso también es real o es como un mito, porque también, bueno, había una serie en Netflix que se llama Touch. Touch era que también él es autista y tiene como una cosa con la matemática y los números de Fibonacci, bueno, no importa. A lo que voy es que esta cosa de adjudicarles una genialidad es real, existe también esto, tiene que ver con lo que vos decías recién de enfocarse en algo absolutamente, o puede pasar que no se dé, digamos, ¿por qué está ese mito? Me quedó pendiente la de la familia, que es una muy buena pregunta. Perdón. Y con respecto a esto, es verdad que es un mito, las personas con autismo no es que sean genias, ni tampoco tienen todas las personas discapacidad intelectual. El autismo y el Asperger son un espectro. Entonces, al igual que la mayoría de las personas, puede haber una persona superdotada, una persona con discapacidad intelectual. Ese espectro de la inteligencia es aplicable como personas en general. ¿Y cuál es el, perdón? Perdóname, lo de la familia es más que importante y es una excelente pregunta, porque lo que siempre hacemos es un niño ante un determinado diagnóstico, terapia, y por lo general en la vieja escuela no se lo invitaba el padre al consultorio y el padre no sabía lo que se trabajaba con ese niño. Hoy en día lo que muestran las investigaciones y el avance de las neurociencias es cuanto más capacidades y cuanto más capacitación tienen los padres y los maestros, más vamos a poder acompañar a estos chicos y mejorar su calidad de vida, porque son los padres y los maestros los que están más tiempo con ellos. Los que les generan ese entorno que vos decías recién, que sea más amable. Tal cual. Y trabajan en conjunto. Trabajar en conjunto, equipo de profesionales, padres y docentes. Y esto lo que hacer el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento cuando viene una persona, una familia así? ¿Vos cómo empezás? ¿Qué le decís? ¿Es nada más que psicológico o se puede tomar algo? Se puede tomar algo de medicación. Sí. La medicación, tal como la terapia, es un recurso terapéutico más. Tratamos de no medicar a los chicos, salvo que sea absolutamente necesario. Por ejemplo, si hubiera un cuadro de disregulación emocional conductual muy grave y el chico está lastimándose a él mismo o a otros y vemos que la terapia tal vez no está surtiendo un efecto inmediato, lo podemos llegar a contemplar. Si no, tratamos de que no, y los tratamientos son súper diversos. Hablamos de transdisciplina, que todos los profesionales que estemos trabajando sepamos del abordaje del otro profesional, más allá de no tener la disciplina específica. Y dependiendo cada niño, vemos que hay un tipo de tratamiento u otro que lo acompaña y lo puede ayudar mejor. Pero hablamos de fonoaudiología, psicología, terapia ocupacional, talleres de habilidades sociales, acompañamiento en el aula, orientación a padres sobre todo. ¿Por qué esta sensación de que es un tema medianamente nuevo, del que se habla hace poco? Digo, antes no pasaba, los chicos años atrás no se generaban estas condiciones, o quizás sí, y por eso ahora estás diagnosticando adultos que antes nadie los diagnosticaba. Eso pasa por la mayor visibilización. La mayor preocupación y el mayor foco puesto en la actualidad es por el aumento de los diagnósticos. O sea, no se habla de epidemia, se habla de pandemia. Un caso o un niño de cada 59 en edad escolar tiene un diagnóstico de autismo. ¿Qué nos puede estar diciendo eso?
que tenemos que empezar a hacer más investigaciones, abrir más los ojos y darnos cuenta que hay un montón de cuestiones con las que convivimos a diario que podrían estar influenciando en el desarrollo del cerebro de los niños. Porque lo que decís también genera mucha paranoia. Contaminación ambiental, por ejemplo. Claro, pero hay quien te dice sí, puede ser y otros no, y también aparecen cosas erradas, tipo, no sé, viene, no quiero decir pavadas, pero vino por tal alimentación mala, por ese tipo de cosas ya circulan. No hay una causa única determinada, se habla de multicausalidad. No podemos decir que, por ejemplo, el celular, que te lo dejas acá al lado en la mesita de luz, vos quizás tenés la conciencia de decir, lo voy a poner en modo avión. Pero vos tenés señales del vecino de arriba, del de al lado, las comidas. Podemos darnos cuenta que quizás alguien que va a regar con un agrotóxico se pone el mameluco, el chaleco, y sin embargo hay un chiste muy conocido que dicen, y para comerla también te pones el mameluco. Y nos damos cuenta de esas cosas que influencia tienen, ¿no? Hoy en día. El agua, los metales pesados, lo que sí no hay algo determinado que eso produzca autismo. No, lo peor es que el día no voy a tratar de paranoico un padre que empieza a tomar conciencia de eso. ¿Qué pasa con los colegios? ¿Los chicos van a un colegio normal? ¿O tienen que tener una tutora? Ya dijiste colegio normal y fue como... No, bueno, sí. Bueno, no, pero son chicos... Antes se decía colegio normal, ¿vieron? O sea, es real. Sí, pero esos chicos, no te digo de la parte de madre, sino de la parte de la directora, ¿viste? Ahora... ¿Están preparados los colegios para recibir a todos los chicos con condiciones diferentes acá en la Argentina? ¿Están preparados los padres para recibir un niño con un diagnóstico? No, nadie está preparado y se nos tenemos que ir preparando en la marcha. Claro, pero nos tenemos que ir preparando. No porque yo tampoco estudié autismo en la facultad. No vi nada de discapacidad en la facultad. Me llega un chico con autismo y digo, no, ese no lo atiendo. Es lo mismo, digamos, es lo mismo que un padre no puede devolver a un hijo y un colegio no debería segregar por discapacidad. Eso es ley. ¿Y cómo se debería actuar en un colegio para toda la integración de todos estos chicos? En principio, mejorar la relación con la familia. Los colegios hoy en día, independientemente que haya un alumno con discapacidad o no, tienen que mejorar la comunicación con las familias. Eso es lo que uno ve en la historia que se fue como degradando, ¿no? Formarse sobre todas las cosas. La ley dice, si un colegio no cuenta con los recursos debe salir a buscarlos. Exacto. El Ministerio de Educación la semana pasada largó unos fascículos y unos módulos con estrategias de acuerdo para cada tipo de alumno que tenga una condición distinta dentro del aula. Están gratuitos en la página de Educación. Y después empezar a articular y comunicarse con los terapeutas, que por lo general son muchos, que los terapeutas vayan a los colegios, que a veces también esta falta de tiempo, el terapeuta está muy acostumbrado a quedarse en el seno del consultorio. Una preguntita que me quedó, pero perdón, ¿el trastorno es de chicos chiquitos o te puede aparecer un trastorno cuando sos grande? El primer caso bueno, pero es que el primer caso, pero porque tiene su hijo así, ¿no? Así ha parecido claro. La duda de él, a ver si él también tenía... ¿Y cómo no? O sea, una persona es distinta con 5 y pico de años, descubrirse que él tiene este trastorno, ¿cómo actúa en su vida? ¿No? Quizás no va a cambiar esa persona, salvo que haga algo en particular para mejorar alguna habilidad de su vida, pero sí empieza a resignificarse de una forma distinta, empieza como a viajar en su historia y dice, por esto me costaba tener relaciones sociales, por esto yo fui más literal, por esto me hicieron bullying. Y yo no pude salir airoso de esa situación. ¿Se hereda? Entenderse un poco más, claro. Sí. ¿Se hereda? Tiene un fuerte componente genético, pero también así como hay factores genéticos implicados, se habla también de la importancia del ambiente. Si el ambiente está capacitado para acompañar mejor a esa persona, vamos a poder mejorar ese desarrollo o perjudicarlo. Seas padre, digamos, terapeuta. Hermanos, familia. Es maravilloso porque hoy que todo está aprobado, que la parte interdisciplinaria en todo lo que es la medicina y todo, siempre te parece como que les quedan afuera, porque pueden estar 1 hora, como dijiste vos, 2 horas con el terapeuta, entonces capaz que tenés un padre donde quiere que ese chico que haga todo lo que hacen los otros y otros dicen, no, vos tenés que potenciar en lo que sabe hacer, lo otro, ya, ¿entendés? Están como muy desorientados. Los padres y los maestros, que como vos dijiste son la pieza fundamental para todos los alumnos. Para que la inclusión sea plena, porque si no hablamos de integraciones y esos son un poco. Y hay talleres, vos por ejemplo como licenciado, ¿no? Tenés una parte para no enseñarles, pero tratar de que los padres no se estresen, piensen, que no quieran que... Hay tratamientos domiciliarios también. Hay tratamientos que se hacen en la casa de los chicos porque se comprobó a nivel de investigación que los tratamientos que se implementan en ambientes ecológicos
tienen mejor Resultado. resultado. Aparte vos estás hablando todo el tiempo del entorno. O sea, que qué mejor que trabajarlo en el mismo, ¿no? Está claro. Para terminar, sí, hay varias preguntas, algunas no tienen que ver con el tema y no tengo tiempo, pero te pueden llegar a consultar. ¿Tenés redes sociales? ¿Dónde te buscan? Por Instagram, Sí. Mati Cadaveira, Bien. o por Facebook, Matías Cadaveira. Tiranos algo esperanzador para terminar. Contanos así como lo preocupante también es decir, no, pero mira, tal y tal cosa está pasando que nos hace sentir que la cosa puede mejorar. Bueno, lo preocupante son las señales de alarma, es lo que al padre lo lleva a consultar. Sí. A partir de ahí, disminuir el estrés es lo primero que se busca en las familias, pero no es disminuir el estrés diciendo a la familia, estás muy nerviosa, tranquila, sino dándole herramientas, si no el estrés no se disminuye. Las familias tienen que tener realmente la posibilidad de implementar, saber cómo jugar con sus chicos y tener como ese ida y vuelta real que uno quizás a partir de una señal de alarma de falta de contacto visual llega a un posible diagnóstico, pero después, ¿cómo hacemos para fomentar ese contacto visual y ganar interacción con ese niño? Los chicos avanzan mucho. Tengo pacientes en la actualidad que los estoy acompañando y que van a la universidad sin ningún tipo de apoyo. Es creer sobre todo en que el niño, el adolescente o el adulto puede mejorar en su desarrollo. Eso es más que importante, cómo uno pone ahí la creencia de que esa persona va a poder salir adelante y compararlo con él mismo, no compararlo con el grupo, porque eso es lo que por lo general lleva a la depresión. Un camino individual y si el chico se va autosuperando, vamos por un camino. Va bien. Gracias, bueno. Mati. Gracias. ¿La obra la recomendás para el que quiera Súper, entender? Sí, súper, ¿no? sobre Porque todo la nosotros acá la actuación. recomendamos, Eugenia la fue a ver, Ayer la y le recomendamos en pareció un lugar más teatral, pero digo, Muy buena. desde entender el tema está bueno también. La interpretación de Christopher, que es La el rompe. protagonista, y su mamá, me parecieron dos protagonismos, Está dos buena. protagónicos muy buenos y muy bien logrado la actuación de Iñaki. Bien. Está buena tu recomendación porque claramente lo ves desde otro lugar, ¿no? De un especialista que no tiene que ver solo con el espectáculo. Así que habrá que ir a verla, ¿no? Hablamos del curioso incidente del perro a medianoche en el Maipo.